Bueno, van a haber ciertas sugerencias ante la revelación del niño, niña o adolescente, donde no se recomienda postergar la escucha, y dejar la escucha para otro momento. Hay que tener cierta predisposición para escuchar cuando el niño viene y nos quiere contar algo, entonces es fundamental escucharlo en ese momento. Dejar de traslucir o manifestar cierta alarma ante el relato, porque eso puede generar cierto miedo al niño, entonces se cierra y no se puede expresar. Insistirle con preguntas, como interrogatorios, y el niño no nos quiere responder, ¿sí? Tampoco hay que eso que nos contó después ponerlo enfrente a otras personas, ¿sí? Que vuelva a contar lo que nos ha contado. Eso es fundamental. Tampoco hay que hacer preguntas de por sí o por no, ¿sí? En general hay que tratar de que sean preguntas abiertas para que el niño pueda expresarse, hay que generar cierta confianza, un ambiente positivo para ese niño. Tampoco hay que realizar juicios de valor, tampoco manifestar cierto enojo, culpa hacia el niño, niña y adolescente. Lo que sí se recomienda es estar predispuesto a escuchar, ¿sí? Tener esa predisposición a escucharlo. Primero escucharlo sin interrumpirlo. Asegurarle que se le va a brindar ayuda. También se le debe explicar que se va a comunicar a otro equipo especializado para que se le pueda brindar cierta ayuda. Si el abuso se da dentro de lo que es extrafamiliar, que está fuera de lo que es la familia, es fundamental que hay que avisar a la familia. En el caso que el abusador sea un miembro de la familia, que el abuso sexual se dé intrafamiliar, se debe buscar, ¿no? Y que, aparte que va a decidir el niño, niña o adolescente, una persona de protección referente que exprese ese niño, ¿sí? En el momento 2 tenemos que hay que comunicar al organismo de protección y denunciar. En este caso, el equipo docente eleva el informe a lo que es el organismo de protección, ¿sí? Donde el equipo docente le comunica, ¿sí? En caso de un embarazo, lo fundamental es que el equipo docente acompañe, ¿sí? Conjuntamente con esa persona afectiva que ha elegido el niño a un centro de salud donde, bueno, se pueda tomar una decisión sobre el embarazo, también que pueda tener cierta información. Y en el informe debe estar escrito esto, ¿sí? Para que luego el organismo pueda determinar lo que es la responsabilidad legal, ¿sí? Y también después continúa lo que es la denuncia, ¿sí? Momento 3 de la evaluación y plan de acción. Tiene que ver con respecto que el organismo de protección de los derechos provincial realizará una evaluación del riesgo, ¿sí? Donde va a estar dado por lo que son los trabajadores sociales, los psicólogos sociales, psicólogas, donde la escuela tiene cierta responsabilidad de prestar cierta colaboración cuando el organismo solicite información, ¿sí? Para poder tomar las medidas de protección, ¿sí? Y definir ese plan de acción, ¿sí? Cómo accionar, cómo actuar. Bien, en función a la evaluación se establece la atención psicofísica y social a ese niño, ¿sí? Niña o adolescente. ¿Quién realizará la denuncia? Cualquier persona, ¿sí? Adulta, puede ser también una maestra, una autoridad de la escuela, como una directora, donde, bueno, puede solicitar ciertas medidas cautelares, como la exclusión del hogar del abusador en el caso que sea el agresor uno de los miembros de la familia, y la restricción perimetral, que no se pueda acercar, ¿sí? Al domicilio donde vive el niño para protegerlo. Y después, bueno, verá la justicia en otra etapa del proceso, cuando se lo condena, lo llevan detenido, ¿sí? Entonces eso requiere, lo primero que se hace es la protección a lo que es el niño, se van a tomar las medidas cautelares. Bien. En el momento 4 tiene que ver con respecto al acompañamiento, ¿sí? Donde en función del plan de acción, la escuela deberá realizar el acompañamiento y comunicar su cumplimiento al organismo, ¿sí? De protección y las novedades que hubiera. Momento 5 tiene que ver con respecto a esa atención integral, ¿sí? Si se confirma el diagnóstico del abuso sexual, se deben poner en marcha ciertos circuitos
atención y seguimiento. Bien, entonces en el embarazo también, si se confirma embarazo, deben activarse, ¿sí?, los circuitos de atención y seguimiento, según esa normativa vigente. En caso de embarazo producto de el abuso sexual, el sistema educativo debe acompañarlo en ese proceso, en ese sostenimiento, también todo aquello que corresponde a lo que es el ILE, la interrupción legal del embarazo. Otra de las cuestiones que el sistema educativo debe tener en cuenta también, ¿no?, la inasistencia, las materias que debe adecuar a ese niño, ¿sí?, los temas, también estudio domiciliario, ¿sí?, entonces debe adecuar en esa etapa donde está el niño. Los organismos de protección, ¿qué son? Los organismos de protección son autoridades de órgano de administrativo local, ¿sí?, donde, bueno, se aplican, donde, bueno, tiene que ver con respecto a las leyes, donde tenemos la ley 26.061, ¿sí?, que esta ley tiene como objeto integral de esa protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente que se encuentran en el territorio de la República Argentina, ¿sí? Entonces, son quienes dictan las medidas de protección integral, estas autoridades, ¿sí?, en donde, bueno, en la excepcional de los casos donde se vulneran los derechos, se deben restituir y reparar las consecuencias. A partir de estas medidas se activan el sistema de protección integral de derechos con la intervención del área de salud, educativo, desarrollo social. Entonces complementa todo eso. Bien, si el abusador es un miembro de la familia, lo fundamental es que se pida la exclusión, ¿sí? Si el niño es contenido, ¿sí?, en ese ámbito familiar. Si el niño no es contenido, se lo debe separar temporalmente de la familia o permanentemente de la familia, ¿sí?, de su medio familiar, ¿sí?, para poder protegerlo. La intervención. La intervención tiene que ver con respecto a aquellas acciones que deben enmarcarse, ¿sí?, en un trato sensible, crear confianza, ¿sí?, y condiciones para que el niño pueda expresarse sin presiones, ¿sí?, con un trato calmo, amable, y respetar los tiempos y necesidades de ese niño, ¿sí?, que es fundamental. Entonces, ese organismo de protección va a asegurar la eficacia y la eficiencia, ¿no?, que tiene que ver con respecto del proceso. Bien, en el momento 1 de la develación, tiene que ver con respecto al organismo de protección, ¿no? Cuando se produce la revelación, sea de la manera intencional o accidentada, la institución donde se produce eleva un informe al organismo de protección, que es lo que lo comunica, ¿sí? Bien, en los casos de los embarazos, el organismo de protección deberá acompañar en forma inmediata en un centro de salud para que se tome la decisión, ¿sí? Momento 2 es el plan de acción, ¿sí?, donde el organismo de protección va a ser quien va a evaluar ese riesgo, ¿sí?, y en función de estos riesgos elabora ciertos elementos, donde tenemos quién es el que realiza la denuncia. Puede ser cualquier persona adulta, puede ser un docente, puede ser una autoridad de la escuela como un directivo, ¿sí? Entonces puede ser cualquier persona que haya tomado el conocimiento de los hechos. El tipo de denuncia tiene que ver con respecto a la acción penal, que debe ser siempre iniciada en el oficio por ser delito de acción pública, ¿sí? Entonces, en este caso puede solicitar las medidas cautelares, ¿sí?, la exclusión del hogar en el caso del abusador que que sea uno de los miembros de la familia, ¿sí?, que se dé intrafamiliar, y restricción perimetral, ¿sí?, entre otros. Momento 3, donde tiene que ver con respecto a la implementación y el seguimiento, donde, bueno, esto tiene que ver con respecto que deberá el organismo de protección realizar su implementación y seguimiento con cada sector, ¿sí?, con cada sector institucional. Eso es fundamental, ¿sí?, que debe revelar.